Evangelio de mayo 8, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigamos con la carta de San Pablo a Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la fe estábamos presos, bajo la ley. La ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, pero ya no estamos sujetos a la ley. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, esclavos y libres, varón y mujer. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Yo tendría que resumir esto de una manera quizá demasiado simple. Oír la palabra de Dios es mucho más que cumplir la ley. Es hacer la voluntad de Dios, es ser hijos de Dios. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de nuestro Padre, nos asemejamos al Hijo. Cuando nosotros nos rebelamos y no cumplimos la voluntad de nuestro Padre, nos asemejamos al demonio, a Satanás. ¿En qué parte estamos? Pero ¿en qué parte estamos en serio? Qué curioso que muchas veces hablamos tanto de decir amar al prójimo y queremos ir a llevar unos tamales por allá a un pueblo que está a 3 horas de distancia, pero peleamos tanto con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Regañamos tanto a nuestros padres porque no tenemos caridad. Somos verdaderamente hipócritas, porque primero tendríamos que amar a nuestro más próximo, que fuera nuestra esposa, nuestro esposo. Pero es más fácil amar por allá de vez en cuando, una vez cada 6 meses, a alguien, sobre todo cuando lo llevamos a algo y no tenemos que batallar con él. Ay, qué bueno que vino, qué bueno es usted, ay, qué rico los tamalitos, Dios se lo pague. Lo vimos ahí 3 horas, cada 6 meses, nos regresamos muy contentos porque amamos al prójimo, pero todo el día nos la pasamos dando puñetazos a diestra y siniestra. Eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. Por eso se entiende la exclamación en medio de la multitud de esta mujer que contempla a Cristo y, como dice el Salmo, eres el más bello de los hombres. Y no puede sino decir: dichosa la mujer que te llevó en su seno, dichosa la que te amamantó, es decir, dichosa tu mamá. Pero el Señor aclara: más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y quién es la primera en poner la palabra de Dios en práctica? Por supuesto que su madre, la Santísima Virgen María. Pero esa dicha no es exclusiva de la Virgen. Esa dicha está disponible para cualquiera de nosotros que la quiera tomar, haciendo la voluntad de Dios. Vemos precisamente en la voluntad de Dios aquello que nos pide Pablo en su carta a los Gálatas. No estamos sujetos a la ley, porque han sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo. Hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo. El bautismo es el primero, y yo me atrevo a decir que el más hermoso de todos los sacramentos, porque por el bautismo nosotros nos
somos convertidos, porque es pasivo nosotros, ¿verdad? Somos convertidos por pura gracia de Dios en hijos de Dios, ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos ha dado de una manera en que mora en nosotros con el bautismo. Y sin el bautismo ni siquiera nos podemos acercar ni a la mesa del Señor de la liturgia, ni a la mesa, mucho menos a la mesa de la Eucaristía. ¿Por qué digo que no nos podemos acercar a la liturgia? Porque no estamos fortalecidos, nos falta el ser parte del cuerpo. Pero una vez bautizados, hemos sido transformados en el cuerpo del Señor y podemos participar de su sacrificio eucarístico, ofreciéndonos inclusive nosotros mismos. Así que por el bautismo, nosotros somos capacitados a través del Espíritu para escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y ese es un gran don, poder ser transformados por Dios. Ahora, el bautismo no es una cuestión mágica, es una situación que se da justo y solamente cuando tú te abres a la gracia de Dios. De nada nos serviría agarrar al comandante de las Fuerzas Armadas de los fanáticos musulmanes, traerlo a la iglesia y echarle agua y bautizarlo. Claro que va a recibir la gracia, pues quizá por la fe de los que lo pudiéramos llevar, pero el que no cree no va a dejar que esa gracia opere en él. No le va a quitar Dios su libertad, aún para negarlo y seguirnos matando. Así que la cuestión del bautismo es una sinergia, donde Dios da su don infinito, pero la criatura lo acepta y se deja transformar. Vayamos meditando poco a poco cómo nuestra vida puede cambiar, cómo ha cambiado y puede cambiar más todavía para poner la palabra de nuestro Padre en práctica. Y oremos unos por otros, humildemente, que Dios nos conceda esa gracia. Dios les bendiga, hermanos.